tema 4, parte 4. En la parte 4 de este tema 3, que serían las etapas de la prehistoria. Aquí voy a hablarles un poquito de el paleolítico, mesolítico y neolítico. Recordar un poquito de esto. Las etapas de la historia, bueno, los historiadores la dividen de diferentes formas. La mayoría lo dividen en dos grandes etapas, prehistoria e historia. Y la diferencia entre una y otra, me dirán, seguramente ustedes sabrán, es el tema de la escritura. Es decir, que lo que pone el antes y después de la historia y la prehistoria tiene que ver con la escritura, la aparición del respaldo histórico escrito que el hombre puede dejar gracias al lenguaje. Por lo cual, esa es la gran diferencia entre una y otra. En la prehistoria van a ser algunas divisiones. Algunos dicen que hay edad de piedra, que se dividen en edad de paleolítico, mesolítico, neolítico. Otros subdividirán incluso el paleolítico en superior, medio e inferior. En la etapa de los metales, que es la etapa del cobre, del bronce y del hierro, ¿verdad? Y en la historia, pues ahí no se ponen de acuerdo, porque en la historia han habido a veces 5 divisiones, a veces 7 divisiones, porque a veces, además de colocar la etapa antigua, la etapa media, la etapa moderna y la etapa contemporánea, que son las 4 más comunes, ¿verdad?, han colocado algunos siglos intermedios que han marcado también un cambio drástico en la historia y por tanto lo consideran una etapa en sí misma. Por ejemplo, el siglo XV y el siglo XVIII. ¿Qué ocurrió en el siglo XV? Que provocara un gran cambio histórico. Pues apareció la imprenta en el siglo XV. También se descubrió, en el siglo XV también se descubrió América. En el siglo XV también se utiliza la pólvora en gran medida para el armamento. Aparecen las grandes carabelas, ¿verdad?, las grandes naos que permitían abarcar grandes distancias de mares. Aparece también el tema del uso del arma de fuego, ¿verdad? Los primeros arcabuces, más tardíamente ahí por finales de 1600 prácticamente, van a aparecer las primeras armas que van a utilizar los españoles incluso para su conquista. Y todos estos cambios van a provocar pues el avance también y desarrollo de Europa, además el enriquecimiento de Europa. ¿Y qué pasó en el siglo XVIII? Que también lo consideran una etapa importante. En el siglo XVIII lo que va a ocurrir es la época de la era industrial. También evidentemente es el punto crucial del cambio de la monarquía a la república, cuando tenemos el famoso problema de la Revolución Francesa. Es decir, que este cambio cultural que hubo en Francia también va a marcar la historia, ¿verdad?, del paso de la monarquía a la república. Por esa razón lo consideran también como otras etapas. Entonces son más o menos estas 6 etapas que podrían ayudarnos a entender un poquito la estructura de la historia que hemos vivido como humanidad. Hablamos del paleolítico. La palabra paleolítico, bueno, se divide en paleolítico inferior, medio y superior. Paleolítico significa antigua piedra. Litos es piedra y paleo, ¿verdad?, es antiguo, ya lo vengo diciendo varias veces. Tanto paleo que hemos tenido en la historia, ¿verdad?, paleontología, paleografía, ¿verdad?, por eso lo he repetido muchas veces. Ocurrió hace 3 millones de años hasta hace 250.000 años atrás. Es la época de la piedra poco pulida. Las herramientas que se fabrican en esta época son bien básicas, son piedras que toman del ambiente como que fueran mazos, como que fueran puntos de lanza, como que fueran pequeñas flechas, ¿verdad?, para poder hacerse de pequeños arpones, ¿verdad?, para amarrarlos incluso a piedras, pero normalmente originalmente lo usaban solamente con la mano, directamente con la mano. Pero también el uso de varas para poder cocinar, el uso del fuego también es uno de los grandes avances, el uso del hueso y del marfil para fabricar puntas también de flechas y también zarcillos, hasta fabricaban también aretes, ¿verdad?, decoraciones. Las mujeres normalmente seguramente hacían cosas para utensilios personales. En la época del Australopithecus, en la que va a desaparecer, y aparece el Homo habilis en esta época. El Homo erectus también aparecerá ya un poco tardíamente, cercano al Homo habilis. Después está el Paleolítico Medio. En el Paleolítico Medio, pues que va del año 250.000 al año 30.000 antes de Cristo, se da un cambio apenas pequeño, que es, empiezan a querer pulimentar un poquito más, afianzar un poquito más la piedra, las herramientas. Las puntas de flecha y lanza son un poquito más pulidas, tienen más forma realmente de flechas y de lanzas. Aparece el uso de la hoguera para calentar el hogar, los concheros funerarios para poder enterrar a los difuntos, ¿verdad? Ya aparecen los primeros ritos de entierro, ¿verdad? Y es la etapa en la que desaparece el Homo erectus y aparece el Homo neandertal, ¿verdad? De hecho, hay una enciclopedia muy bonita que se llama la enciclopedia Mondo Agostini. Yo tuve la oportunidad de tener uno de los CDs de tantos que venían en estas revistas,
tuve un CD, que era la etapa más primitiva, y cuenta cómo es que el hombre aprendió a utilizar el fuego para el uso común. La anécdota es muy simple. Dice que el hombre estaba acostumbrado a utilizar la vara para tocar cualquier cosa que fuera extraña. Y quizá en alguno de los relámpagos que caen sobre los árboles se quedó incendiado algún árbol y más de alguno se acercó con una pequeña varita, ¿verdad?, a querer tocar el fuego. Y seguramente la vara se quedó prendida del fuego, quiso apagarlo, no lo podía apagar, lo quiso tocar y vio que estaba caliente, ¿verdad? Se quemó quizá el primer homínido y empezó a restregarlo en el suelo y empezó a ver que se apagaba poco a poco, ¿verdad? O lo apagó en el agua también, lo pudo haber apagado en agua, pero normalmente pudo haber sido arrastrándolo por el suelo, y en el arrastre por el suelo pudo haber incendiado cosas, quizás más monte, pudo haber incendiado el monte y generó pues la idea de que esto se podía trasladar a otro lugar. Después de esto, el hombre aprende que, así como lleva cosas para tenerlas en el hogar, también se llevó el fuego para el hogar y mantenía encendido la fogata. Se daba cuenta que entre más le metía cosas, más se hacía grande. Pero para evitar los grandes desastres de incendios que se podían haber producido quizá en el origen, acostumbraba a poner algo que no se quemara o no se consumiera con el fuego, que serían las piedras alrededor de las grandes fogatas. Y así lograban mantener el fuego lo suficientemente hasta que quizás se apagaba por accidente y tenían que esperar nuevamente otro evento en que apareciera la piedra. Tardíamente el hombre quizá aprendió, quizá por trasladar piedras de un lugar a otro, que habían tipos de piedras que al chocar unas con otras producían un color parecido a aquello que había visto anteriormente, y empezaron a probar a ver si sacaban de ese material que ocupaban para calentarse, y lograron sacar chispas que revelaron que usaban un monte seco y prendieron fuego, y aprendieron a utilizar fortuitamente, ¿verdad?, por la simple observación, cómo encender una fogata. Eso es lo que narra la enciclopedia Mundo Agustín. En un documental también del canal Fox sacaron también la idea que les había platicado, que la capacidad craneal se fue aumentando una vez que aprendieron a cocinar el alimento. Es decir, que fue aumentando de tamaño porque se fue robusteciendo de proteínas el cerebro. Sabemos perfectamente que ocupamos prácticamente muchas proteínas para tener un buen desempeño a nivel cerebral. Entonces, esto produjo que el cerebro se fuera fortaleciendo, porque es un músculo. El cerebro prácticamente es un músculo que funciona así, como una gran maquinaria que funciona a partir de las vitaminas, proteínas y minerales que recibe el cuerpo también. Después sigue la última etapa del Paleolítico, que es el Paleolítico superior, donde desaparece el Neandertal, aparece el Cromañón y el Sapiens de manera paralela. Es del año 30.000 al año 10.000 a.C. En esta etapa las herramientas son un poquito más diseñadas, ¿verdad?, con varas, ya un poco afianzadas con brea, con pequeños mecatillos, ¿verdad?, naturales y ¿verdad?, que podían afianzarlo, o incluso ámbar, es decir, lo bañaban en resina y dejaban secar aquello para que se formara el ámbar alrededor y que pudiera afianzar y endurecer la cuerda lo mejor que pudiera, ¿verdad? Barniz natural, ¿verdad?, cualquier tipo de elemento, grasa natural que permitiera endurarse lo suficiente y fortalecer la cuerda para que no se fuera a reventar. En la época también de la recolecta, donde recogen grano para poder hacer cebada, aprenden a hacer pan en esta época también. La época de los grandes arpones también, donde utilizaban los huesos y a veces ramas para utilizarlos como propulsores de madera o de hueso, o de asta también de hueso, para poder lanzarlo a mayor distancia y poder penetrar a animales, ¿verdad?, de largas distancias, animales peligrosos. Aprendieron a manejar. De hecho, todavía hay etnias en el África que lo siguen utilizando hasta el día de hoy, ¿verdad? Siguen utilizando los propulsores para lanzar flechas. El arte rupestre de aquella época también, pintado en cuevas, diseñaban animales, escenas de cacería, familias, ¿verdad?, que eran representados con aceites naturales, ¿cómo se llama?, con sabias de plantas, con hojas restregadas en la piedra, ¿verdad?, con colores de plantas, de flores, y que esto daba obviamente los colores, y también evidentemente el mismo barro, ¿verdad?, que podían perfectamente meterlo, ¿verdad?, rasparlo para poder ir pintando de rojizo las zonas. Y fueron perdurando en las cuevas, quizás por las condiciones de humedad de las cuevas se mantuvieron hasta el día de hoy, ¿verdad? En España hay muchas, como las de Cantabria, por ejemplo, que la gente puede ir a ver, estas grandes cuevas, que hoy en día están un poquito más altas, pero la razón es porque quizá la erosión de la cueva, ¿verdad?, permitía de que era un techo bien bajo, y después por tanto lavarse del goteo, quizá de la filtración del agua, ¿verdad?, esto fue produciendo que el techo se separara más de la tierra
y esto pues llevara a algunos a interrogarse cómo que pudieron pintar eso tan alto si no habían andamios. Lo hacían porque estaban agachados pintando casi al ras, porque el techo o el lugar donde se metían era estrecho en realidad, pero se fue gastando obviamente por la erosión. La recolección, la época donde recogían también plantas, animales y todo para irlo y comiendo y cosechando, ¿verdad? La cacería, los grandes mamuts aprendieron a curtir muy bien las telas para vestirse y protegerse del frío también, por lo cual van a poder moverse a zonas más elevadas. Después pasamos a la época del Mesolítico, que va del año 10.000 al año 7.000 antes de Cristo. Esta es la etapa de las nuevas especies y el cambio de dieta también del ser humano. El ser humano aprende a vivir un poquito mejor en clanes, ya no solamente como familias, sino también como clanes o tribus que van a ir tomando forma ya de pequeños gobiernos, ¿verdad? Es básicamente la época un poco cercana también a las primeras poblaciones de América. Aunque las grandes civilizaciones como los mayas, por ejemplo, y los aztecas aparecieron quizá hace 3.500 o 3.000 años o incluso 2.000 años atrás, dependiendo de a cuál de los tres grandes pueblos nos refiramos, si aztecas, mayas o incas. Pero están más o menos entre el año 3.500 hasta el año 2000, están ubicada la historia antes de Cristo de la aparición de los grandes gobiernos, ¿verdad?, militaristas y también gobiernos religiosos como los mayas en América. Entonces está bastante cercana a la época del Mesolítico. Esta época es importante porque después de la época glaciar, esta es la época glaciar, va obviamente a congelarse el planeta en gran forma. De hecho, si queremos ver más o menos cómo era el planeta, hay muchas animaciones que nos lo presentan, cómo podía haberse visto la Tierra desde el espacio, ¿verdad? De esta forma, casi como si se vería como que fuera una luna, pero en realidad el mar está un poco descongelado en el centro, en la zona del Ecuador, pero en las zonas del norte hay mucho más bajo el hielo, es decir que lugares como Estados Unidos, como Europa, estuvieron unidos por el hielo en algún punto, por lo cual el hombre podía pasar de un continente a otro caminando sin ningún problema. Por tanto, es la época también de las grandes migraciones. Los principales teóricos del traslado de los habitantes de Europa a América hablan de hasta el año 50.000, incluso del año en que van a empezar a viajar a América, que van a aprovechar el congelamiento de la Tierra para moverse hacia América. Esta es la época del aumento significativo de los bosques, una vez que se descongelan las zonas más frías, ¿verdad?, más tropicales también, va produciendo una nueva vegetación, lo que le va a permitir al hombre encontrarse con nuevos productos para la comida, ¿verdad?, nuevos frutos, nuevas plantas, que obviamente pasaron muchos milenios para poder llegar a aparecer otro tipo de semillas y plantas que han ido cambiando genéticamente, ¿verdad?, durante ese tiempo. Evidentemente en la naturaleza se ve camino, de cualquier forma, aunque sean las plantas aplastadas por el hielo, pero poco a poco se quedan ahí, van quedando al menos como semillas congeladas, que después al descongelarse han mutado ya, ¿verdad?, y que dan fruto otro tipo de plantas. El nuevo sistema de alimentación, entonces el ser humano también ve nuevas especies, van a aparecer nuevas especies de animales, pequeñitos animales mamíferos, que van a permitirle mejorar su dieta también, ¿verdad?, y volver a los hombres cada vez más evolucionados, más inteligentes, más capaces. Las primeras embarcaciones, es la etapa también de las primeras grandes embarcaciones. En América, aquí por los nativos le llamaban a las pequeñas canoas, le llamaban pipantes. Todavía entiendo que los tulupanes ocupaban pipantes, los misquitos ocupaban pipantes también, ¿verdad? En América, por lo menos en Honduras, era así. Son canoas fabricadas de tronco, ¿verdad? Aunque originalmente, ¿verdad?, eran solamente los troncos los que utilizaban. Poco a poco les van abriendo espacio para poder sentarse mejor y pescar más tranquilamente, pero quizás lo primero que utilizaron fue un tronco tirado en el agua, ¿verdad? Aparecen las primeras aldeas, ya dejan las cuevas, empiezan a generar chozas para lograr vivir un poquito más a la intemperie, ¿verdad?, y no estar tan ligados a las cuevas. Quizá por la situación del cambio climático, ¿verdad?, no era tan bueno vivir en las cuevas por el tema de la humedad, ¿verdad? Demasiada enfermedad podría llegar a producir mucha humedad, alergias y todo ese tipo de reacciones naturales que pueden matar a la población fácilmente con unas gripes, por lo cual era mejor salir a la intemperie, aguantar un poco el frío, ¿verdad?, y poder viajar a lugares más frescos, menos congelados también. Surgen las cerámicas en la época también de
la cerámica un poquito más elaborada. Empieza la decoración también de la cerámica, no solamente el uso de cerámica, sino la decoración también. Después seguimos con la época neolítica. Neolítica significa nueva piedra. Neolitos. Neo en griego significa nuevo. Va del año 7000 al año 5000. Es la época ligada muy cercana a las grandes civilizaciones de la historia. De hecho, al finalizar el año 5000 van a aparecer los primeros grandes pueblos como los sumerios. Ya hablaremos un poquito de eso si queda el tiempo, ¿verdad? Depende si queda el tiempo. El neolítico. El neolítico es la etapa donde el sistema de vida va a cambiar drásticamente. Aquí se pulimenta la piedra, se aprende a hacer con más arte, darle más belleza a la piedra, más pulimentada. Eso es lo que cambia, obviamente, la capacidad de la cacería, porque penetra más fácilmente, ¿verdad? No es lo mismo tirar una piedra tosca que medio entra al cuerpo de un animal a una punta de una vara calentada al fuego, raspada hasta sacarle buen filo para lanzarla. Es decir, que el pulimentar las astas, el pulimentar las piedras, facilita mucho el poder cazar con mejor efectividad. Frotaban la piedra con arena húmeda o piedras más duras para poder hacer más lisa la superficie de aquellas herramientas. Es la época también de la vivienda, donde aparecen no solamente chozas o ramadas, mejor dicho, sino verdaderas casitas ya hechas de rama, ¿verdad? Como las que hacían nuestros antiguos indígenas, ¿verdad? Hechas de bajareque, ¿verdad? De mezcla de lodo con plantas para producir una especie de adobe que pegaban a las paredes con varas para poder sostener este tipo de casas. Aunque en Europa el tipo de vivienda era más a partir de varas. Eran varas que se medio iban doblando en forma de cúpulas hasta formar pequeñas, casi como las casas de los esquimales, ¿verdad? Como pequeñas cúpulas. Como podemos ver ahí al fondo se logra ver una casita después del humo, hay una casita un poco como una especie de hongo, se logran ver así. Y se tapan obviamente con ramadas en la parte de alta. Es la etapa de la agricultura y de la ganadería, la etapa de la molienda, ¿verdad? La gente empieza a aprender a dejar la vida de cacería, la vida de recolección para empezar a cultivar. Entonces la principal característica del neolítico tiene que ver con el tema de la adaptación a la agricultura y ganadería, que les va a permitir obviamente tener un mejor sistema de vida. Por este mismo sistema de neolítico van a pasar también los indígenas, ¿verdad? Que van a venir hasta América, es decir, todas las etnias que vendrán migrando pasarán por este tipo de etapas también en América, muy semejantes a la época neolítica. Esas son las herramientas que fabricaban para la época neolítica, muy parecidas a las del mesolítico, un poquito más elaboradas, eso sí, más puntudas, más filudas, ¿verdad? Para poder mejorar la cosecha también. Se dice, según la enciclopedia Mondo Agostini, que cité anteriormente, dice que la primera herramienta que inventaron fue la hoz de pedernal, una hoz en forma de luna, porque dicen que probablemente esa piedra la encontraron, ¿verdad? A la luz de la luna. Entonces, por esa razón, el tipo de piedra que cortaba muy bien. Recuerden que el pedernal, sacándole buen filo, puede llegar a cortar como un cuchillo de madera, ¿verdad? Un buen filo, no tan resistente para golpearlo, pero sí al menos para cortar monte. Utilizaban entonces estas piedras de pedernal y le agradecían a la diosa Luna por haberla podido encontrar y por eso le dieron forma de una luna menguante quizá o creciente, por la cual le dan esta forma así curva, ¿verdad? A la herramienta. Eso es lo que supone o especula la enciclopedia Mondo Agostini. Las cerámicas, pues aquí en la época la cerámica en la final de la etapa del paleolítico y mesolítico, sobre todo mesolítico, fue decorada. Aquí se llega al nivel de ser experto, de alcanzar el estado del arte en la fabricación de cerámicas. Incluso van a ser manejadas para la parte ritual, es decir, ya con decoraciones incluso dedicadas a los dioses, ¿verdad? Con imágenes, ¿verdad? Figuras geométricas y todo eso, que daba una belleza, ¿verdad? Para poder utilizar las vasijas para familias un poco más dignas y templos incluso que llegaron a tener. Como sobre todo en la época sumeria, ahí por el año 4000 antes de Cristo aproximadamente, aparece la gran civilización sumeria o de los babilónicos que van a llegar a esta exquisitez de arte. La vasija la hacía muy fácil, no era como hoy en día. Hoy en día, cuando construyen una vasija, ocupan un torno que va dando vueltas, ¿verdad? Y le van dando la forma, así la van subiendo. Pero así lo fabrican hoy, ponen la masa y le van dando la forma, meten la mano y le van dando la forma. Pero anteriormente eran
anillos, ¿verdad? Hacían la varita, ¿verdad? Los pequeños baguettes de barro y los iban pegando alrededor, ¿verdad? En forma de círculos para después ir alisando las orillas y así fabricaban vasijas del tamaño que quisieran. Ese era el método que utilizaban en la antigüedad. Los animales que domesticaron, vaca, cerdo, oveja, perro, cabra, caballo, aprendieron a domesticar y ya no hubo necesidad de andar cazando animales, ¿verdad? Aprendieron a tener corrales y ya no, y esto mejoró obviamente el sistema de vida también. Por lo cual también la esperanza de vida va a subir mucho, porque ya no van a arriesgar la vida andando, ¿verdad?, a la intemperie, arriesgando la vida contra animales, y el hombre obviamente va a quedarse más sedentario en el hogar, cultivando, trabajando duro, ¿verdad? Pero ya con más tranquilidad, y esto le va a dar mayor esperanza de vida. También en la época de los tejidos, la época donde la mujer aprende a elaborar las telas, ¿verdad?, con hilos, con un sistema muy simple, como el sistema que ocupan hoy en día en los colegios o escuelas para enseñarle a los chicos a hacer las famosas chulitas, las chulas, o las bolsitas estas campesinas, ¿verdad? Que ese es un sistema muy parecido, el que utilizamos hoy, a que utilizaban antes también. Un sistema muy rudimentario, pero muy útil también. La edad de los metales. Pasamos a la edad de los metales, saliendo de la edad de piedra, para hablar de algunas características muy simples. La diferencia entre el bronce, hierro y cobre va a tener que ver con el tema primero de la aparición de cada material. Va a ir apareciendo cada material y la civilización se va a dar cuenta de la fortaleza que tienen y las debilidades que cada uno tiene. Porque no podemos comparar, por ejemplo, la fuerza de una espada de hierro contra una de cobre o de bronce. Se quiebran. Cuando chocamos dos espadas de bronce contra de hierro, obviamente la de hierro resiste más. Y esta durabilidad le va dando el mayor uso. Por esa razón es que va a ir cambiando. Pero también hay otras características que también hay que mencionar. Aprendieron a utilizar el metal. Vuelvo a citar la misma enciclopedia, que dice, son documentales los que hay dentro de la enciclopedia, no solamente no es texto como el Océano Color, sino que es documental, lo que tiene la enciclopedia Mondo Agostini. Y en el documental explican de que lo que hicieron los hombres de la antigüedad es que como ya manejaban la arcilla, ya podían hacer moldes de arcilla para hacer tablillas incluso, recuerden a los sumerios que hacían tablillas hasta para la escritura, pues en esta época entonces ya es una época en la cual el molde ya lo manejaban, era un concepto manejable, por lo cual utilizaban el molde para poder manipular el metal. ¿Cómo descubrieron el metal? Fue la pregunta. En esa misma documental de Mondo Agostini explican de que el hombre primitivo puede haberse encontrado fortuitamente, de manera casual, se puede haber encontrado con un fragmento de cobre que lo pusieron como una piedra más alrededor de las grandes fogatas de los pueblos. Y quizás por el gran calor que hay en esas grandes fogatas, se fue calentando tanto que se empezó a derretir el cobre natural. Es mucho más fácil derretirlo la primera vez. Y se derrite, obviamente iba quedando pegado en la grama, o quizá entonces alguien lo vio, que se derritió, y quiso con una vara tocar a ver qué estaba pasando, y al ver que se pegó, ¿verdad? Como ya conocían el tema del fuego, no lo tocaron, sino que lo metió directamente al agua para enfriarlo si estaba caliente, y al ver que quería tocarlo ya frío, se da cuenta que quedó pegado en la punta de la lanza, por lo cual se da cuenta que es un material que puede servir como la arcilla, que se adhiere, que se pega, ¿verdad? Y que además se endurece, y se pone tan duro que quizá intentó sacar el pequeño dedal que se formó en la punta de la lanza y logró zafarla, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, logró quebrarlo y sacarlo, y se dio cuenta que agarró hasta un filo, y el filo era tan bueno que pensó en conseguir más de este tipo de material, salvar el poco material que tenía para tenerlo como muestra, y conseguir más material del mismo para ocuparlo con un material nuevo parecido a la arcilla. Y después entiende que es a partir del fuego, no con el agua, ni con un golpe, sino a puro fuego, que se puede llegar a derretir el material, y así aprenden a utilizarlo. Con la lógica siempre del hombre que se encuentra con un nuevo fenómeno. La resistencia del metal pues está probado, el cobre es muy débil en comparación al bronce fundido, por lo cual el bronce va a ocupar el segundo lugar. Después van a buscar más materiales parecidos al cobre, ¿verdad? Y van a descubrir el bronce natural, el hierro natural, y van a dedicarse a extraer estos metales de la naturaleza, que al principio seguramente se encontraban así, ¿verdad? En cualquier lugar, pero antes de que existieran las grandes minas. Y se dedicaron a extraerlo, ¿verdad? Naturalmente, para después utilizarlo. En la época del cobre, que va del año 6500 aproximadamente, antes de Cristo, pues el ser humano aprende a utilizar el cobre fabricando diferentes herramientas, vasijas, puntas de lanza,
¿verdad? Y aparentemente hasta formas como de agarraderos o mangos de vasijas, o mangos incluso de puertas, o cosas parecidas, ¿verdad? Pudieron aprender a utilizarlo todo. En la época del bronce, que va por el año 2800 a.C., se consigue el bronce también natural, ¿verdad? Y se derrite para fabricar espadas. Fabricaban ya herramientas para la defensa. También cuñas, ¿verdad? Pequeñas picas para poder romper la tierra, aunque no eran tan resistentes como cuando descubren en la época del hierro, el hierro en el año 1000 a.C., que les va a permitir obtener este material de manera natural y producir, ¿verdad?, las grandes herramientas que hasta el día de hoy seguimos utilizando, ¿verdad? Seguimos utilizando el machetillo curvo, el cuchillo, la pica, ¿verdad? Lo seguimos utilizando hasta el día de hoy. Entonces, estas son las tres grandes etapas y son las simples cualidades. El uso que se le dio a cada metal en cada etapa. Y obviamente, culturalmente hablando, esto también se tradujo con mayor enriquecimiento, pero también mayor defensa, también mayor invasión, porque las armas más poderosas permitían a los pueblos mejor organizados a hacerse de la fuerza, a la punta de fuerza, a la punta de espada, pues de otros pueblos. Y eso va generando los primeros pueblos que se van enriqueciendo a costa de otros, al grado que aparecen muy pronto los primeros reinos y después los grandes imperios. La era, falta un poco de tiempo, faltan 17 minutos, ¿verdad? Para recordar un poco lo del tiempo. Vamos a hablar un poquito de lo que pasaba también en la época de la era de los metales. La era de los metales también es la era de las grandes construcciones megalíticas, los grandes monumentos de piedras. La palabra mega significa grandes, ¿verdad? Grandes piedras que eran colocadas para hacer o templos o simplemente estelas dedicadas a los dioses. Normalmente tenían ¿cómo se puede decir? Un objetivo de carácter religioso, normalmente, ¿verdad? Estaban, por ejemplo, los famosos dolmen, que aparecieron entre el año 4000 al año 3000 su uso, que consistían en pequeños nichos techados, ¿verdad?, de grandes lajas de piedra que ponían para poder quizá hacer un nicho para llevar ofrendas a los dioses. Probablemente era el uso que le daban. Algunos quizás se preguntarán cómo harían para poder subir esa piedra encima de todas las demás. Bueno, habría que pensar en dos posibles alternativas. Una alternativa un poquito lógica y una alternativa un poquito bíblica. La alternativa lógica es que los hombres de la antigüedad utilizaban poleas y ocupaban árboles como los que están ahí alrededor para que con un sistema de poleas poder levantar entre varios hombres la piedra y a punta de fuerza subirlo. Esa es una. La colaboración humana es capaz de hacer este tipo de cosas. Y la otra, la versión bíblica, puede ser de que habían hombres verdaderamente grandes en la antigüedad, como dice la Biblia, los grandes Nefilim, que eran grandes gigantes, seres humanos gigantes, que tenían la fuerza, ¿verdad?, de grandes héroes, que tenían la capacidad de poder levantar una piedra como esta sin ponerla ahí. Es decir, dos posibles explicaciones. Ustedes se cojan la que mejor se adapte a sus convicciones. El cromlech es el tipo de templo que en realidad no es un gran templo, es más bien marcar un sitio como lugar sagrado. Lo que hacían era poner piedras concéntricas en forma de círculo, ¿verdad?, para poder dedicar en ese lugar un espacio de adoración, un espacio quizá para hacer rituales de tipo quizá agrícola, para pedir la lluvia, para pedir el cambio de clima, para pedir cosas a los dioses, ¿verdad? Y aquí pongo dos lugares muy famosos: Stonehenge en Gran Bretaña, ¿verdad?, que han ratificado que más o menos este pequeño templo circular se fabricó entre el año 2400 al año 1700, y Adimbury en Gran Bretaña también, que se fabricó, ¿verdad? El daño no lo tengo, pero sí por lo menos para mostrar la fotografía de cómo eran las pequeñas piedras. Después también existe la tradición de colocar lo que llamamos los mojones, aunque la palabra mojón tiene una palabra despectiva en otro idioma, pero mojón es una piedra para marcar o delimitar fronteras, o para marcar también lugares sagrados. De hecho, en la Biblia hay muchos momentos en los cuales marcan con una piedra o con un altar un lugar sagrado. Eso era una tradición común en los pueblos de esta época. Los menires son los que van a dar origen a las estelas, como las estelas mayas, como las estelas, bueno, normalmente son los mayas los que tienen mayor expresiones artísticas en forma de estelas, que son básicamente una simple piedra en forma vertical,
¿verdad? Posicionada, normalmente podría estar marcando algo, podría estar marcando, digamos, un punto de aparición de alguna constelación, podría estar marcando de repente, no sé, el horizonte, de hacia dónde va la dirección de un templo o de una ciudad sagrada, o podría estar simbolizando o marcando de repente la victoria de un rey, la victoria de un gobernante, ¿verdad? O cualquier otra expresión. En el mundo maya lo que han utilizado es estelas para representar a sus gobernantes. Es decir, que en las estelas se representan normalmente a líderes como 18 conejos, ¿verdad? Como los sacerdotes que habían también, no solamente los gobernantes, sino también la clase sacerdotal, y casi siempre era lo mismo, porque habían jefes gobernantes y sacerdotes a la vez, por lo cual eran representados en forma de estelas, ¿verdad? Ese es el menhir de Filotosa de Gran Bretaña del año 1500.